Este es el primer video de la serie llamada El Shabbat. Esta es la continuación que explicaría mejor el tema del séptimo día que hemos estudiado en la serie anterior, en la serie llamada El Shabbat es astronómico. En la última parte vimos necesario de que no se puede tocar el tema del Shabbat en un corto tiempo, tiene que tener su propio espacio para tocar solo lo importante, porque no se puede hacer todos. Imagínense, si es un tema para estudiar por la eternidad, para nosotros que ya tenemos de por sí una especie de saturación de tantos temas, no podíamos dejar de darle un espacio muy sucinto pero muy sustancioso y a la vez interesante como edificante el tema del Shabbat. ¿Por qué es importante el Shabbat? ¿Acaso no basta, como dicen los judíos en su regla talmúdica, bueno, un día de cada 7 es lo importante, ¿no? A Yahweh hay que adorarlo un día de cada 7. Como si no importara qué día o cada cuánto tiempo regulado o coordinado frente a qué. ¿Y por qué es importante su ubicación? Como su reconocer que sí necesitamos ese espacio de puesta a puesta del sol de 24 horas para reconocerlo como un día especial del Shabbat. Nuestros hermanos evangélicos dicen que ellos adoran a Dios todos los días. Otros, nuestros hermanos que también que cristianos, hablan de que ellos, bueno, pues nosotros adoramos en domingo. Y hay otros que guardan otros días. O sea, para ellos lo importante es dedicarle un día a la adoración. Pero en el tema de hoy vamos a ver varios puntos que convergen y que al converger en esto vamos a entender lo que viene después. Si no entendemos, como dijimos en la serie anterior, las cosas desde el principio, no podemos valorar, ni siquiera saber compartir esta verdad del séptimo día. Muchos lo resumen solamente como que es un día de descanso, ¿no? Y egoístamente, y ojo, lo subrayo y lo vamos a ver durante el tema, egoístamente nos gusta reconocer que el séptimo día es un reposo, donde nadie trabaja y todos vamos de paseo, nos podemos leer algo por un versículo de la Biblia y que por aquí y pajarito por aquí, de una manera muy romántica. Pero qué desperdicio de oportunidad por no saber el significado y la profundidad del Shabbat. Hoy empezamos con este primer tema y el título es ¿por qué es importante el séptimo día? Y el texto que nos está encabezando este estudio está en Efesios, capítulo 2, del 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo. Y esta es la palabra clave para el día de hoy. Todo converge, todos los esfuerzos, todo lo que ha escrito el Evangelio es a fin de ir formando entre todos en nuestros talentos, llamados, ministerios y todo lo que ustedes gusten, es ir formando un templo que debe ir creciendo en el Señor, como dice acá, en quien vosotros, o sea nosotros, también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el secreto, que la palabra secreto está tan manoseada, está tan usada, está tan desprestigiada, que la Escritura usa otra palabra. La palabra que usa la Escritura y que la vamos a usar en esta oportunidad es la palabra misterio. Este es el misterio que el Señor nos está pidiendo que tengamos consideración. La cita número 1 que vamos a leer se encuentra en la Riviera Herald del 31 de diciembre de 1908. Miren lo importante de esta frase. ¿No sabéis que
¿Sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la gran verdad que nosotros debemos comprender el día de hoy. Si hoy, al terminar este video, usted no comprende que nosotros somos templo para ser llenado y habitado por el Espíritu del Padre, hemos perdido el tiempo y seguiremos perdiendo el tiempo. Ahora, sigue diciendo acá el relato: desde siglos eternos fue el propósito de Yahweh que cada ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, o sea, todo ser inteligente en el universo, todos, el propósito del Eterno era que fuera un templo donde morara el Creador. Esta gran verdad es la que se ha echado por tierra en nuestra realidad y circunstancias. Este es nuestro gran drama que tenemos nosotros. El hombre que estaba destinado en su creación de ser templo, ya no es. Debido al pecado, la humanidad dejó de ser un templo. ¿Para quién? Para el Espíritu de Dios. Dios tenía el propósito de que el templo de Jerusalén, era un símbolo en realidad, fuera un recordativo continuo del destino superior abierto a cada alma. Si no entendemos que hay un destino superior para cada uno de nosotros, no necesitaríamos que hubieran predicadores con un lamentable evangelio, predicación emocional o lleno de azúcar, porque cada uno comprendería que si nosotros tenemos como propósito ser un templo, entonces al ver los judíos el templo de Jerusalén era un recordatorio continuo del destino superior abierto a cada alma. Pero los judíos no habían entendido el significado del edificio que contemplaban con tanto orgullo. Ellos creían que el fin de todo era el templo, pero no era el fin, era el medio por la cual era un recordativo de nuestro destino. Al igual que las cosas simbólicas, no es el fin, las cosas simbólicas, es el medio en la cual se nos recuerda muchas cosas que no debiéramos pasar por alto. Y dentro de la sabiduría divina se nos pone símbolos, metáforas, analogías para recordar que es el medio por la cual nosotros tenemos que recibir el mensaje. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada veracidad, ¿qué cosa? El templo del corazón, contaminado por la presencia de la pasión sensual y de los pensamientos no santificados. El Mesías, al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanos, Yahshua anunció su misión de limpiar. ¿Acaso tenía que limpiar las paredes del templo terrenal físico? No, era la representación, el recordatorio, la ilustración a nuestra inteligencia que su misión era venir a limpiar el corazón de la contaminación de pecado, porque simplemente un templo con pecado no puede morar a plenitud del Espíritu del Padre. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque me parece apropiado. Si nosotros somos el templo, podemos tenerlo contaminado y después venir en un Shabbat o en un culto o en un momento que necesitemos la presencia del Padre. ¿Podrá el Padre, por mucho que desee, morar juntamente con la corrupción que hay en nuestras vidas? No solamente hablamos de la parte moral o espiritual, sino hablando de la parte física. Por eso su empeño e interés de Él es curar, sanar y recuperar a los hombres que se acerquen a Él, para poder Él morar con plenitud. La salud no solamente debe verse desde el punto de vista egoísta, y hoy día vamos a ver el tremendo egoísmo que tenemos nosotros al tener este tema del templo, porque pensamos que la salvación solamente consiste en que yo debo disfrutar de la vida eterna y yo debo de
una existencia llena de placeres, sin dolor, con comodidad, y que eso es la salvación. Qué poco conocemos de lo que es salvación. Al igual que nosotros no sabemos en qué consiste la salud. El propósito de la salud no es tener un cuerpo sin dolor para seguir entregándolo al pecado o a la corrupción. El propósito de la salud es mantener un cuerpo fresco para que muere en él la presencia del Espíritu del Eterno. Cuando nosotros tenemos una escala de valores más correcta, mejor entendimiento, entonces los propósitos que hay en el Evangelio se van a cumplir a plenitud. Pero mientras que mantengamos el egoísmo, tendremos también una mezquindad en lograr lo que debiéramos haber logrado. Esta mezquindad es sembrada deliberadamente por la falsa religión. Por eso el Maestro quiere venir a limpiar el templo, su templo, de la contaminación del pecado, de los deseos mundanos, pasiones egoístas, malos hábitos que corrompen el alma. Solamente Cristo, el Mesías, Yahshua, puede limpiar el templo del alma. Su presencia limpiará y santificará el alma para que pueda ser cada ser humano un santo templo para el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo más importante que debemos entender y que debiéramos, cuando se predique el Evangelio a personas nuevas, esta es una verdad fundamental para poder entender el Evangelio, que cada uno está destinado a ser como propósito divino un templo donde habite a plenitud la presencia del Padre, y que todo aquello que evite que el Espíritu descanse y repose en nosotros es lo que nosotros tenemos que ir y colaborar para que esa contaminación del templo que somos pueda eliminarse. El origen del problema. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Shabbat? El origen del problema es el siguiente. Vamos a leer lo que dice acá el Isaías acerca de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Acá hay muchas cosas que debiéramos nosotros estudiar a más profundidad, pero hoy les voy a dejar lo siguiente. En el cielo, donde se dice que ahí mora el Padre, hay un concepto católico romano en la cual es como si fuera un sitio de puras nubes, aunque la gente tiene túnica blanca y un arpa, en la cual están todo el día tocando arpa y teniendo una mirada media de tonta y medios así como que se nos pasea y las cosas que se nos escapan, así medios indolentes. La versión católica romana del cielo no es la versión que nos muestra la Escritura. En el planeta, por decirlo de una manera, donde habita actualmente, donde está la ciudad, donde está el trono del Padre, hay un monte en el cual está sobre el nivel de la tierra, y sobre ese monte está el trono del Padre y del Hijo. Eso está arriba, en lo que llamamos en la Biblia el cielo, junto a las estrellas de Dios, sus ángeles, sus serafines, y levantaré mi trono. No dice que Él va a eliminar los tronos del Padre y del Hijo para colocar solamente la de Él. Acá la idea dice que Él pondrá su trono, no dice que destruirá los otros tronos. Y además menciona, y en el monte del testimonio, ¿qué testimonio? Me sentaré. Se sentará. O sea, si está el Padre y está el Hijo, Él colocaría un trono adicional en la cual dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No menciona ese texto
que él sepa o quiera en el fondo, crea de que puede eliminar al padre o al hijo, sino estar con ellos, tener la semejanza de ellos, no la igualdad de ellos. Ojo, él reconoce, Satanás, que no puede ser igual a ellos, pero sí semejante a ellos. Y si el Padre tiene de por sí una norma, una ley, un código moral para su gobierno, Lucifer también en su trono pensaría tener su propio código, su propia ley, sus propias normas en la cual él quisiera ser adorado. Si el Padre tiene un día de culto para él, Lucifer establecería también para él en su código moral ser adorado conforme a sus leyes o a sus principios. Para esto, una vez que hemos recordado esa parte, recordemos cómo fue nuestra creación. Génesis 1:14 dijo luego Yahweh: haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. ¿Por qué venimos trayendo Génesis 1:14 y resaltamos la palabra estaciones? Porque aquí, cuando habla acerca de Lucifer, habla de que él se levantará y en el monte del testimonio seré semejante al Altísimo. ¿En qué será semejante al Altísimo? En que también él pedirá en un monte ser adorado en una convocatoria que él establecerá como norma. Entonces, como por contraste, nosotros podamos comprender mejor esto, Génesis nos dice que la palabra estaciones que el Padre menciona, en el hebreo, la palabra de estaciones viene después de la palabra de señales, y que dice que son señales, como dice acá, sirvan de señales. ¿Para qué? Para las estaciones. Estaciones. Muchos dirán, las estaciones son verano, invierno, otoño y primavera. ¿Serán esas las estaciones? Leamos lo que dice el diccionario Strong, la concordancia Strong, en cuanto a la palabra estaciones. Estaciones está con la palabra H4150, que es la palabra Moed. Moed, ¿qué significa? Propiamente nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada. Específicamente es un festival. Ojo, o sea que Yahweh ha colocado que las lumbreras sirvan de señales para esto, para los tiempos, para saber cuándo es un festival. Y Adán tenía que ver estas señales en el cielo para saber cuándo era el festival del Shabbat. Ok, Satanás también tendría la intención de tener sus propios Moed para él. Sigamos leyendo. En la palabra Moed dice que es una convocatoria, una asamblea, compañía, una congregación, festividad, un lugar, ocasión, un plazo, reunión, hay algo señalado, sinagoga, solemnidad, testimonio. El monte del testimonio. Interesante. Yahweh coloca él su norma, su ley, su código moral, que para las estaciones o reuniones que él hablaría como cultos con el humano, tendrían que tener señales astronómicas. El monte del testimonio que Satanás quiere es en lugar de tener la solemnidad, el testimonio que el tiempo de adoración ha llegado, él lo pueda cambiar para dirigir esa adoración hacia el Padre, dirigirla hacia Él. Y el Padre ha establecido que sean con señales astronómicas cuando es el aviso de estas solemnidades, de estas congregaciones, de estas reuniones. Sigamos leyendo. La palabra tiempo señalado lo encontramos mejor en el Salmo 102, verso 13. Y dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo, ojo, es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Pregunto, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo el plazo ha llegado para adorar al Padre y al Hijo en el Shabbat?
Ya lo hemos visto en la serie anterior, que no vamos a repetir ahora, que las señales astronómicas puestas por el Padre nos dan la confirmación si llegamos en el plazo para adorar o no. Entonces, ¿qué haría Satanás para quitarle a Yahweh y a su Hijo esto? Nota, la congregación, la reunión festiva del Moed, desde que los festivales judíos ocurrieron con regularidad, esta palabra Moed llega a identificarse muy próximo con ellos. Dios encontró a Israel y allí, en tiempos específicos, para el propósito de revelar su voluntad. No es cualquier día, no es cuando al hombre se le ocurre, no es como dicen nuestros hermanos evangélicos o los antinomianos, no, que ya Dios no necesita leyes, a Dios se le adora todos los días. Y con esto quisiera decirles algo. ¿Acaso nosotros no necesitamos momentos especiales con el Padre para tener un tiempo de adoración? Por ejemplo, usted sabe que celebra el cumpleaños y usted celebra tal vez con una comida con sus seres amados. ¿Usted celebraría las 24 horas de los 365 días del año celebrando eso? Claro que no. Hay momento. En la misma escritura dice, todo tiene su tiempo, y también se aplica en la adoración. No es el tiempo que el capricho lo dice. Adán y Eva pecaron por comer algo que no era el tiempo de comer. No tenían hambre, no tenían sed, no estaban cansados, pero comieron por pura gula. Igualmente, el hombre que está enamorado no estará las 24 horas del día ni los 7 días de la semana estando junto con la mujer que ama. Tiene que haber un momento especial para estar con ella, porque el resto del tiempo tiene que trabajar, tiene que dedicarse a otras cosas. Esto es lo que nos dice la Escritura. Hay tiempos en los cuales Dios revela su propósito de revelar su voluntad, y no es en cualquier momento, no es en cualquier día. Y la palabra Moed es un término común para la asamblea que venera el pueblo de Dios. Eso lo encontramos en este libro que cito aquí. Satanás se jactó que él sería semejante al Altísimo. No igual, semejante. Es igual como la mujer es semejante al varón, no igual. La mano derecha es semejante a la izquierda, no igual. Nosotros somos semejantes al Padre y al Hijo, una unidad en dos personas. Por eso cuando ellos dicen, crearemos al hombre en nuestra imagen y semejanza, lo hizo en dos, no en tres, porque es la semejanza entre el Padre y el Hijo, al igual como el hombre con la mujer en unidad forman uno, una sola carne, una sola naturaleza. Él, Satanás, quería ser como Dios. En otras palabras, él cuando dice que quiere ser Dios, él quiere ser venerado, obedecido y respetado como Dios. Pero solamente la fuente de la vida, el Padre, Yahweh, Creador, tiene el derecho de establecer cuándo su veneración ocurrirá. Solamente él tiene el derecho de decir cuándo es. No cuando el hombre o no cuando Satanás le diga a través del hombre cuándo hacerlo. El propósito del plan de batalla de Lucifer era de apoderarse de la montaña de los Moedim, allá donde está el trono de él. Él quiere conquistar esa montaña, ese monte, y poner su trono. ¿Y para qué? Para recibir veneración, y por lo tanto, cuando ya recibe veneración, es cuando quienes lo adoran lo han hecho semejante al Altísimo. En el plan de creación, ojo, distinga bien ahora en su cabeza, plan de creación y por otro lado plan de redención. Aquí empezamos hablando del plan de creación. Cuando el Creador designó las luces celestiales para las estaciones o Moed, es algo irrefutable porque está en la Escritura, las convocatorias sagradas no están regidas por caprichos, están regidas por señales astronómicas. El Shabbat del séptimo día no era el único día de veneración instituida desde la semana de creación. Lógico, para Adán reconocía que no solamente el Shabbat
era el día de veneración. También el novilunio sería la segunda festividad tácita que está en la Escritura. Pero luego, cuando ya vienen las fiestas anuales, que estas fueron instituidas en el plan de redención, están en vigencia después del pecado, entraron en vigencia después del pecado. Estas fiestas anuales del plan de redención tiene como objetivo revelar a las mentes oscurecidas por el pecado este bendito plan de redención. Y que la narración del Génesis deja ver entre líneas que había convocatorias que se observaban también desde el Edén, que no eran ni Shabbat ni novilunio. Sí, hermanos, eso es cierto. Ustedes miran, pero yo puedo reconocer que el séptimo día. Algunos están luchando con reconocer el novilunio, pero me está diciendo que entre líneas el Génesis deja ver que había otras convocatorias también hechas por los astros, por la astronomía, y que se observaban desde esa época. Sí, hermano, lo vamos a ver en los estudios siguientes, pero mantengamos el enfoque a lo que estamos. Las asambleas de veneración que eran establecidas por la luna incluyen el novilunio, el Shabbat del séptimo día, y así ahora en el plan de redención las fiestas anuales. Esto se afirma en el Salmo 104, verso 19, cuando dice que Él, el Padre, no el hombre, es quien estableció a la luna para los tiempos. Y cuando dice los tiempos, son los Moedín. Y cuando habla de Moedín, está hablando de convocatorias. Y que esas convocatorias es el testimonio. Y es ahí donde en el testimonio que el hombre dice quién es su Dios. En otras palabras, este mensaje es el mensaje de Elías que desafía al pueblo para decir quién es el verdadero Dios creador. Si Yahweh con su Shabbat o Baal con el sábado. ¿Por qué no digo domingo? Porque en Israel estaba Elías convocándolos contra una religión que estaba en Israel. El domingo no está en el Israel moderno. El domingo está en los cristianos que están en nuestra frontera, los samaritanos y los demás que están ahí. Pero hoy, la lucha de los Elías es presentar que hay 2 séptimos días y que el pueblo ha aceptado como los dioses de Baal en los tiempos de Elías, los ha aceptado como si fuera el verdadero séptimo día del cuarto mandamiento. Y ahora el mensaje claro e irrefutable que se presenta que el Shabbat es astronómico tiene que llevarse a entender que ese es el monte que Satanás ha tratado de llevar al pueblo de Dios a que lo adoren a él. Interesante e inteligente lo que ha hecho Satanás. Miren lo que dice acá, el engaño de Satanás en este mundo. Y no es una cosa traída de los pelos. La Escritura habla de que ocurriría esto en nuestro seno como Israel. Y que esto en Israel sería en el mundo. Pregunto, ¿el domingo es de Israel o del mundo? Es del mundo. Estas palabras, escuchen bien y lean bien el texto, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, ¿a quién le va a perjudicar? ¿A los paganos de afuera o a los santos del Altísimo? A los santos del Altísimo que están dentro de Israel. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y pregunto, ¿a quién le va a apuntar cambiar los tiempos y la ley? ¿A los paganos? Piensen. Está hablando del pueblo de Israel y pensará cambiar los tiempos y la ley a los paganos o al mismo pueblo que estaba dentro y que fueron quebrantados porque se le permitió hablar palabras contra el Altísimo. Hermano, este texto tiene que ser encajado en su verdadero contexto. No pensará en cambiar los tiempos y la ley para el mundo, es para el pueblo, el Israel. Roma no es Israel. Los evangélicos no es Israel. Hay un Israel especial, espiritual, que el Israel verdadero se va a dar a notar
en los próximos textos y en los próximos temas, pero que debemos enfocar bien, porque si no entendemos bien, no vamos a entender el mensaje que se nos está dando. Ese cambiar los tiempos y la ley era para dentro de las entrañas del propio Israel. Lucifer ha usurpado la veneración que se le debe a nuestro Creador al cambiar el calendario. Pero ¿a qué nos importa a nosotros, hablando de una manera de repente un poco inapropiada, pero para hacerme entender, dramatizo esto, que es como decir de que la Iglesia Católica me preocupa cuando apóstata? Siempre ha sido apóstata la Iglesia Católica Romana. Así que cuando la Biblia habla de apostasía, no está hablando de ella. Está hablando de un pueblo que primero estuvo bien con el Padre, pero que de alguna manera se relajó y cambió las cosas. Entonces, el cambio de calendario tendría que sabotear desde las entrañas al pueblo de Israel. La brillantez de este engaño ha sido inspirada por el padre de las mentiras. Lucifer ha desviado la atención de sus enemigos del verdadero conflicto. Ok, qué interesante y qué inteligente la jugada maestra de esta mente siniestra, ¿no? Pero ¿cómo lo ha hecho? Al crear un conflicto de sábado versus domingo, pocos han mirado más allá de las mentiras a la verdad. Claro, hay un principio que dice: pon a pelear dos mentiras para que discutan cuál es verdad, y así, cuando ambas dicen cuál es la verdad, hemos distraído a la tercera, que es la verdadera, y nadie la toma en cuenta. Todo el pueblo ahora pelea, no, que el sábado contra el domingo, pero ambas son dos mentiras, y que vamos a explicar que le han quitado las ganas de estudiar en cuál es el séptimo día en el cual Dios pide su veneración. Les hago un ejemplo. ¿Qué cosa es corromper y qué cosa es sustituir? El sábado versus domingo, el domingo es el primer día de la semana y el sábado es el séptimo día de la misma semana del domingo. ¿El domingo pretende ser séptimo día? ¿Quiere decir que él va a borrar todos los libros de historia y decir ya no es el primer día, es el séptimo día? No, hermanos. El domingo no quiere quitar, ser reconocido que siempre será el primer día de la semana. Así de que no está luchando en convertirse en un séptimo día, sino que quiere la honra y la gloria que, entre paréntesis y entre comillas, le pertenece al sábado. Mientras que el sábado está guardando un séptimo día de una semana alterada y corrupta, que ese sí es el verdadero enemigo de la Escritura. Porque al pueblo de Israel se le ha hecho creer de que es el mismo séptimo día de la semana que Yahweh mismo colocó en los cielos. El sábado es una corrupción y el domingo es una sustitución. ¿Cuál de los dos es la verdad? Y mientras que pelean que la semana, que el sábado versus domingo es la lucha real está siendo distraída para que nadie vea que los tiempos correctos de Yahweh, porque la guerra real es un gran estratega Satanás. Ha puesto una carne para un hueso a los perros para que peleen por el hueso, mientras que él se está llevando el filete, el buen bistec para su mesa. Y así tiene a un montón de sabáticos sinceros peleando y creyendo que su enemigo es el domingo, cuando no es su enemigo, porque son hermanos. Son hijos de la misma madre de la semana astrológica. Más bien deberían ponerse a pensar toda la serie que hemos hablado en el Shabbat astronómico y verificar que realmente Yahweh tiene una semana que nos quita de dudas que hemos sido estafados por el enemigo. Pero la pregunta es, ¿por qué Satanás tiene cólera contra el Shabbat? ¿Por qué le odia el Shabbat? ¿Por qué los hermanos también sienten ese encono contra el Shabbat? ¿No le bastaría a Satanás disfrazarse para ser adorado sin importar el día? ¿O bastarle cambiar los nombres sagrados por otros cuyo significado sea ofensivo?
Es como por decir de los nombres de la deidad que le ponen Jesús, Jehová y otras cosas más. ¿No le basta eso? ¿Por qué tiene que haber cambiado el Shabbat por otro falso? Simplemente cambiando, sustituyendo la semana. O también con decir que no hay Dios verdadero, no hay un solo Dios, sino existe un equipo de 3 semejantes o trillizos divinos. ¿Por qué no le bastó eso? ¿Por qué tiene que ir contra el Shabbat? ¿O por qué no se queda con lo que la gente dice o proclamar que la ley está anulada y propagar que el Shabbat no es ni importante ni obligatorio para los Goyim y que solo es requisito para los judíos? ¿Por qué no se quedó con eso también? ¿Por qué tiene que ir más allá y buscar destruir el concepto pristino, nítido del Shabbat? Y que da igual que para los Goyim tener o no tener un día específico, cualquier día es bueno para adorar. No hemos visto todos estos engaños, pero que no le bastan a él, sino que todo apunta en destruir el Shabbat. Entonces, ¿por qué su odio contra el Shabbat? Lo que vamos a ver nos dará un entendimiento mejor, que al entenderlo veremos su importancia, y que los comentarios de sabáticos diciendo, por ejemplo, que ciertos animalitos como pájaros o como los castores también guardan el sábado, esos esfuerzos van a caer por su propio peso. Esos esfuerzos de querer dar ante la opinión de alguien desapercibido de que si un animalito guarda el sábado, entonces se reúnen para adorarlo. ¿Son conscientes de que ha llegado el momento de culto? ¿O es que nos están engañando con una, entre comillas, buena intención? ¿Para quién fue el Shabbat? ¿No es para toda la humanidad? Y si un animalito guarda el Shabbat, entre comillas, ¿y por qué no guardan todos los animales también el Shabbat? ¿Por qué tuvo el privilegio de darle inteligencia a un animal para que descanse y a los otros no? Y si descansan, ¿por qué la iglesia sabática, no shabática, no, sabática, le gusta proponer estos videos? Porque para el sabático como para el sabatista, el séptimo día es egoístamente para descansar. Llegó el séptimo día llamado sábado para descansar, me he visto mi buena ropa, voy a la iglesia, qué relajo. Eso es lo que Dios quiere, que yo me relaje porque trabajo mucho, me esfuerzo mucho en la vida y necesito el descanso. Sí, es cierto que necesitamos el descanso, pero ese es el motivo egoísta por la cual toda la propaganda que hacen al sábado va a caer por su propio peso. ¿Por qué? Porque no han entendido la importancia o el misterio que esconde el Shabbat, y que aquí lo empezamos a entender. ¿Qué sabe Satanás del Shabbat que no quiere que entendamos? Porque al entenderlo, su fuerza y dominio contra nosotros de Satanás terminaría para siempre, y así seríamos libres para cumplir el propósito de que por qué somos y existimos. Y esto no es una exageración. Así que empecemos. Cuando el hombre, la humanidad, cuando la persona que escuche capte el mensaje, el propósito del Shabbat, que egoístamente siempre le hemos dado una magnificencia de que es solamente el reposo, y no entendemos qué es ese reposo, y que todos dicen, bueno, ya es reposo pues para nosotros. El egoísmo, el beneficiario soy yo, cierto, el Shabbat fue hecho para el hombre, pero ¿para qué? Por eso yo le dije, entre broma y broma, ¿acaso que el que duerme está haciendo Shabbat? Porque está descansando. ¿O no? ¿No es acaso el Shabbat descanso para ustedes? O sea que cuando uno duerme, hace una siesta, no lo molesten, está haciendo Shabbat del hermano. O cuando se separa un matrimonio, todos dicen que lo separado es santificar, entonces todo lo separado está santificado. Claro que como dije, es una broma, pero estoy tratando de ilustrar y llevar un poco a la exageración los disparates que tiene el sabatista como el sabático. El sabático tiene que entender lo siguiente. Efesios 3:9. En el principio, otra vez nos vamos al principio. Y sacar a la luz cuál es la dispensación. ¿Qué es dispensación? En la Biblia, una dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios interactúa con los seres humanos
de una manera específica. Por ejemplo, en la época de Adán fue una manera, en la época de Noé fue otra manera, en la época de Abraham otra manera, en la época de Moisés otra manera, en la época del Mesías es otra manera como el Padre interactúa con los seres humanos. A eso se le llama dispensación. Así que leemos de nuevo: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio. Escuchen bien, esta es la palabra que yo le he dicho en clave, pero que pocos lo entendieron. Cuando he conversado con mis allegados y conversábamos de esto, que la palabra que la gente domina mucho es la palabra secreto, pero que la Biblia tiene su propia palabra y que es misterio. El misterio que por los siglos ha estado oculto, creador de todas las cosas. Pregunto, ¿pero acaso no todos saben de que Dios es el creador de todas las cosas a través de su Hijo? ¿Por qué Pablo tendría que decir que es un misterio? Porque los judíos no sabían que el Padre tenía un Hijo. Y al no saberlo, menos entenderían que ese Hijo es el creador de todo. Pero para ellos sería un misterio, pero para nosotros ¿no sería también un misterio? Vamos a ver qué dice la Escritura. El versículo 3:10: a fin de que la infinita sabiduría del Padre sea ahora dada a conocer. O sea que algo que no entendían por los siglos de los siglos, era algo que nosotros también tenemos que conocer bien. ¿Y cómo se conoce esto? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Pero acaso la iglesia no está formada por gente ignorante, pecadora, imperfecta, y como dicen algunos para ilustrar que en el arca de Noé habían malolientes, y todos repiten lo mismo como si fuera un reguero de polvo, y como faltara iniciativa o que cada uno tuviera su propio cerebro para poner su propio ejemplo. Es un ejemplo que todo el mundo repite, que en el arca habían personas, que también había malolientes, que los animales, y eso representa que en la iglesia hay cosas. Todos repiten lo mismo. Y así como todos repiten lo mismo, repiten también dogmas, tradiciones, y no dejan pensar a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para que busque cada uno su propio criterio, su propio ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces dice que ese misterio ha sido dado a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? ¿Al mundo? No, mira qué dice: ha sido dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. O sea, la iglesia enseña algo a los seres no caídos, a los mundos incorruptos. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puedo enseñar yo o qué puede enseñar usted en su vida a las regiones celestiales? Y dice aquí: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, mastiquen bien estos tres textos. Mastíquelo bien, termine ver este video, mastique bien esto, porque este es el secreto para entender lo que sigue. El creador, ese creador que el propósito eterno que tuvo, es que el Mesías, él es la imagen del Dios invisible. Esto lo vimos en un video de la serie anterior, y que sería bueno que lo repasen porque ahí lo explico mejor, pero para ganar tiempo voy a avanzar. En él fueron creadas todas las cosas, y todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. En él todas las cosas permanecen. En él todas las cosas permanecen. El calendario que nos dice Génesis 1, 14 al 18 nos ordena que veamos las lumbreras, y que a las señales de esas lumbreras vendrían las convocatorias. Y que ese ciclo que él ha puesto en el reloj de la luna, que él mismo hemos leído en el Salmo, que lo hemos leído aquí hace unos momentos, las sigue sustentando y permaneciendo vigentes. No ha habido cambio. Pero eso no es a donde vamos. Vamos a leer la cita 2.
al venir a morar con nosotros, Yahshua iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. ¿Qué cosa? Eso es lo que decía, lo que hemos leído acá, el misterio que está oculto. ¿Cuál es? Que ellos no podrían jamás haber entendido el Evangelio hasta que el Mesías hubiese venido encarnado, y que el encarnado iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era y es la palabra de Dios. Él es el pensamiento de Dios hecho audible. Y aquí viene un texto que me parece clave y que lo voy a repetir al final. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, leamos bien, un compañero. Numéricamente, ¿cuánto es? Un compañero. Los demás no fueron compañeros, fueron testigos. Hubo un compañero, un colaborador, y miren lo que he colocado en los círculos rojos, porque esto es muy importante entender para lo que viene. Un colaborador que podría apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Repasen o detengan este video a donde estamos, pero que tengo que avanzar para que la idea se complete y no pasarme del tiempo. Apreciar y compartir es clave. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, estaba en el principio con Dios. Juan 1. Cristo, el verbo, era el unigénito que era uno con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito, y era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Estos textos de esta escritora no nos dictan a nosotros la doctrina, pero sin embargo la narrativa es apropiada para lo que estamos estudiando. Bueno en gran manera, en Génesis 1 dijo, y vio Yahweh que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué cosa era bueno en gran manera? Todos los días, cuando se creaba, Yahweh terminaba con una frase, y fue visto que era bueno en gran manera. Todos los días. Y eso lo vamos a comprobar no en Génesis, sino en Proverbios, cuando dice, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo, el Mesías, Yahshua, no sé qué nombre tenía allá, Yahweh Hijo, por decirlo de alguna manera, estaba entonces junto a él, con su Padre, como arquitecto, y era su delicia de día en día. ¿Quién era su delicia? ¿Las cosas o la persona? La persona. ¿Y qué persona era? Su Hijo. Y habla no en plural, habla en singular. Por lo tanto, no queda espacio para pensar que habían otros dos creando, sino uno solo, y que era su delicia de día y de noche. Y miren lo que dice acá, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Cada día de la creación había un regocijo inmenso que se echó el fundamento y empezaron cada piso de los 6 días de la creación. Cada día era un regocijo de su presencia del Hijo frente a la aprobación del Padre. Aquí, los que vienen de ver la serie anterior, el Shabbat Astronómico, en la parte 7, hablamos del momento en que el Mesías es bautizado. ¿Recuerdan? La parte 7. Y que en ese momento la gloria del Padre reposó en él. Y hablamos nosotros que ese reposar es como decir, hizo un Shabbat con él, con su Hijo. Y se oyeron estas palabras. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Esa frase tiene mucho que ver que la primera vez que se registra en la Escritura que el Padre tiene regocijo con el Hijo está en Proverbios 8:30. ¿Cuándo tuvo contentamiento? Cuando por cada día de la creación el Padre manifestaba
su regocijo, y que su hijo, él se regocijaba de qué cosa, en todo tiempo en su presencia. Qué hermoso debe haber sido contemplar los ángeles, que un hijo cómo se esmera en hacer una obra para que el padre diga bueno en gran manera, y que el padre y su hijo crucen miradas, y una emoción y una sonrisa tan santa, tan profunda, que al final, en el séptimo día, ese gozo tiene un punto crucial y esplendoroso realmente. Cada día de la creación, el Hijo sintió en él el deleite de su Padre. El Hijo de Yahweh se regocijó en la bendición de su Padre durante el proceso de creación. A medida que pasaba cada día, el regocijo y el deleite del Padre aumentaban mientras observaban a Adán y a Eva asombrarse ante la creación que los rodeaba. El Padre y el Hijo sintieron una gran alegría por el don que dieron tan libre y generosamente a su criatura hechas a su imagen y semejanza. Se regocijaron juntos, el Padre y el Hijo, con el Adán y Eva, juntos en un amor ágape. Entonces, finalmente, se crea y viene el séptimo día, y llega ese día séptimo y lo bendice como Shabbat. Y al Padre, al contemplar, al dar un vistazo, un reporte final de las obras de creación, mira los montes, mira los valles, mira los arroyos, mira todas las criaturas, mira el minúsculo insecto, mira el majestuoso leviatán, mira todo, recorre con sus ojos por la tierra, mira a su hijo, lo ve a sus ojos, y así como personalmente siempre digo, ¿no? Nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Así que los gestos de amor tienen que ser muy parecidos, si no iguales, entre el padre y el hijo también. Si un padre, al ver un hijo o una hija, no se emociona, sus ojos no sonríen y sus labios no expresan amor, no trata de tocar y extenderle sus brazos, abrirse para juntarlo junto a su pecho, y que ambos latidos de corazón no se sientan en uno solo. ¿Acaso cuando un hombre ama a su mujer y la encuentra y dice, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y se aman y se funden en una sola carne, no es algo que muestra cómo es el amor que podría haber sentido, que fue sembrado deliberadamente, obviamente, por el Padre y el Hijo? Entonces no me atrevo a estar equivocado que el Padre, al mirar a su Hijo, él le atrae hacia sí, le abraza y besa a su Hijo. Y él, cuando dijo acá en la tierra, cuando era bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, también pudo haber dicho, casi puedo decir, sin lugar a dudas, eso es cosa muy personal, mi testimonio de lo que yo sinceramente creo, es que el Padre mira a su Hijo, contempla la creación, lo vuelve a mirar a su Hijo, le abraza, le besa y le dice, tú eres mi Hijo amado en quien me deleito. ¿Dónde está aquí la doctrina de la Trinidad? No hay espacio para ella, hermanos. No hay espacio para esto. Solamente está el único Dios verdadero y su Hijo. Pero ese no es el tema. Sigo leyendo. En este día, el Hijo de Yahweh fue bendecido por su Padre. Y es ahí, hermanos, en ese séptimo día, cuando el Padre lo corona. Si hay un fundamento en el edificio, que es el novilunio, después vienen 6 días de trabajo y de creación, y al final, en el séptimo día, consagra a ese séptimo día como la corona de la creación. Para esa corona tiene que haber un rey. Y es ahí cuando el Padre lo declara a su Hijo Señor del Shabbat. Lo bendice con ese título que tiene Él y que hemos heredado nosotros. Cristo, el Hijo, Yahshua, el Mesías, es el Señor del Shabbat, coronado como Señor en ese séptimo día por el Padre. En este día, el Hijo de Yahweh fue bendecido por su Padre. El Espíritu del Altísimo fue que descansó sobre él y su Hijo reposó. Un momento.
¿Cómo es eso que el Espíritu del Padre reposa sobre su Hijo? ¿Por qué digo tal aseveración? ¿Dónde está en la Biblia? ¿En qué puedo apoyarme de que lo que estoy diciendo, que el Espíritu del Altísimo descansó sobre su Hijo y reposó plenamente en él, y que por eso es el ejemplo de que el Shabbat es reposo? Veamos a ver un texto que muy poco lo usan los sabáticos o los sabatistas. Pero cuando yo lo encontré y lo entendí, ¿cómo decirles? Fue muy emocionante para mí. Y hasta ahora lo es. ¿Qué dice Éxodo 31:17? En 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Esto no es Éxodo 20. Esto no es Génesis. Esto es Éxodo 31. Pero se repite la misma idea, cesar y reposar. Pero ¿por qué es distinto? Ahí no me habla de su espíritu que reposa en él. Solamente dice que reposó. Y muchos, por eso le digo, muchos sabáticos y muchos sabatistas hacen videos todo para proclamar la forma egoísta de ver el Shabbat. La forma egoísta del 4º mandamiento es, reposó, entonces yo también reposo, descanso, y aunque el pastor viene con un látigo a tirarle en el lomo de los esclavos de los laicos para que hagan su trabajo, de vender libros, inscripciones, marchas, congreso por aquí, congreso por allá, vayan a un estadio, vayan a hacer bulto, y no dejan a la gente cesar y reposar. ¿Por qué? Porque no han entendido qué es cesar y reposar. Entonces, nuevamente recurrimos al Strong y vemos que la palabra cesó y reposó, la palabra reposó viene del verbo nafash. Y reposó, aquí no es descansar. Dice nafash, la palabra que usó Moisés cuando escribió esto, era respirar, ser soplado, refrescado, refrigerio. ¿Cómo se le puede decir a la lluvia temprana del Pentecostés? ¿No se le dice la lluvia temprana que refresca y alivia? ¿Por qué? Porque la lluvia representa al derramamiento del Espíritu Santo. Y en ese Shabbat, en ese primer Shabbat, el Padre sopla su Espíritu sobre su Hijo como una congratulación, como una bendición doble, a pesar que tal vez no lo necesitaba, pero el Padre, así como un hijo que tiene todos los platos de comida, todos los días de la semana, ¿no acaso cuando el Padre vino en el hijo pródigo y piden que le maten al mejor buey, al mejor animal para comer, ese espíritu de darle lo mejor de lo mejor, como una forma de decirte, mira, te doy lo mejor de lo mejor, su propio espíritu fue soplado en el hijo, para que el hijo, cada Shabbat, se reúna con su gente, con sus hijos, y se repita la misma historia de congratularnos con él por cada día que hemos recibido de la semana, y que así como el Padre sopló su espíritu en él, ahora Cristo sopla su espíritu en nosotros. Esto es para afirmar el vínculo de padre a hijo, para afirmar, reforzar, renovar ese bendito vínculo de padre a hijo. Porque cuando uno no tiene el vínculo de padre a hijo, Satanás trabaja y gana. Por esa razón, cuando fue bautizado y Padre le da el vínculo, la afirmación pública ante todos los seres del universo, que tú eres mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, esa misma seguridad tiene que ser llevada al momento de la prueba. Y lo primero que hace Satanás es destruir justamente ese vínculo que tiene el Shabbat con el hombre. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ese mismo argumento dicen todos para que nosotros no tengamos ese privilegio de reposar su bendición en nosotros.
Hermano, no sé si esto va a continuar en 2 partes, si no, ya creo que voy a acabar y por favor un poco de paciencia. La palabra traducida como reposó en hebreo significa respirar. Este acto de soplar sobre su hijo fue la muestra del deleite del Padre en su Hijo. ¿Acaso no fuese el primer acto que cuando terminó de hacer el molde con sus propias manos llenas de amor en Adán, lo primero que hizo después de formarlo no fue soplar su espíritu? Y ahora cuando él sopló su espíritu, el Mesías, Cristo, el Hijo de Yahweh, recibe el soplo de su Padre. Y miren lo que dice aquí en este libro de esta autora. Por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. ¿Qué cosa? Por medio del Hijo amado, fluye, se sopla, ¿no? Se derrama en todos la vida de ¿quién? La vida del Padre. Nosotros tenemos la vida de ¿quién? Adán, la vida de ¿quién tuvo? La vida del Padre, pero esa vida le fue dada al Hijo y el Hijo en su espíritu nos la da a nosotros. O sea que la recibimos ciertamente del Padre, pero por medio de su Hijo. Por medio del Hijo vuelven alabanza. ¡Ojo! Por medio del Hijo vuelven alabanza. O sea, si en el Shabbat recibimos el Espíritu del Padre, este Espíritu, ¿cómo debe devolverse a Él? En alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todos, que es Yahweh, nuestro Padre. Y bendijo Yahweh al 7º día. ¿Ya se dan cuenta en qué consiste la bendición del 7º día? Que egoístamente, carnalmente, los pastores y toda la organización de los adventismo nominal asumen de que es ir a la iglesia, pero que hay que hacer las cosas que el pastor ordena. Pero cuando permiten que las personas que van a sus cultos cesen y realmente reposen, cuando reposar es permitir que se asiente el Espíritu en él. Pero si no hablan del Espíritu, no quieren que se arrodillen a orar en las iglesias, no quieren que se hable de los temas proféticos, ¿cómo se va a sentar el Espíritu del Padre en ellos? Y peor aún, y eso que no hemos tocado ahora, pero sí lo tocamos en la serie pasada. Peor aún, cuando no es el día, la convocatoria que el Padre señaló como Shabbat. O sea, peor no puede estar el sabatismo. Peor no puede estar el judaísmo. Por esa razón ellos, al despreciar al Hijo, perdieron por la misma boca de Yahweh, perdieron las festividades del novilunio, de Shabbat y de las demás fiestas, porque perdieron al Hijo. Se perdieron y buscaron adaptar su calendario astronómico, lo sustituyeron por un calendario astrológico de Juliano en el siglo IV. Vean la parte 6a y 6b de la serie El Shabbat es astronómico. La bendición o misterio secreto que nosotros dijimos, que nuestro Padre Yahweh puso en el Shabbat, y que solo los que reposamos, o mejor dicho, permitimos que el soplo del Padre, ahora en su Hijo, sea la que descanse en nuestras almas, renovando el vínculo Padre-Hijo, que haciendo así es como recordamos y experimentamos cada semana el refrigerio que el Hijo experimentó a través del deleite de su Padre aquel primer 7º día en nuestro mundo. Cada 7º día, Shabbat, el Padre renueva ese soplo sobre su Hijo en conmemoración de ese gran deleite que Él sintió por su Hijo cuando se completó la semana de la creación. Aquellos que están en el Mesías, quien es el Señor del Shabbat, reciben esta bendición. No, por eso vamos a entender muchos textos en la Biblia que dice, por eso es una señal entre mí y ustedes. Por eso entendemos lo que dice Isaías, cuando lo llamares delicia. ¿Lo llamamos delicia acaso? Nosotros pensamos llamarlo delicia, pero realmente mucha gente prefiere y espera que termine el sábado porque no han sido felices, se sienten como prisioneros. Pero cuando ya los que guardamos el Shabbat, conforme a las ordenanzas de las señales astronómicas,
y comprendemos que cada Shabbat es para recibir y que repose plenamente sin estorbos el Espíritu del Padre en nosotros a través del Hijo, nos convertimos en ese momento en herederos de esa bendición de su Hijo. Y leamos lo que dice acá Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya sabemos dónde fue, ya sabemos cuándo fue. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. No para que digamos, voy a pecar hasta que Él venga, porque mi naturaleza es pecaminosa y pecaré hasta el último día de mi vida, porque el pecado tiene que depender de nuestra naturaleza caída. Eso significa de que nunca serán santos y nunca serán sin mancha. Y acá Pablo afirma que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como ¿qué? Hijos suyos. No podremos nunca ser un verdadero hijo suyo si no guardamos el Shabbat, porque es en el Shabbat el único día en el cual se renueva el vínculo de amor ágape entre Él y nosotros, en que la familia celestial se une con la terrenal y forman un solo vínculo en el Shabbat, porque Él desciende a la tierra, porque como dice Ezequiel 46, 1 y 3, las puertas del santuario, del templo, serán abiertas solamente en los novilunios y en los Shabbat. Sigo leyendo para terminar, y que la mayor bendición espiritual que podemos recibir en Cristo es saber que somos amados por el Padre. Por eso le digo, la próxima entrega de la serie El Shabbat, vamos a ver que Él quiere sanar nuestras dolencias. Él quiere, todos nosotros que nos presentamos en Él ante el Shabbat, tiende a restaurar nuestra existencia. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero les voy adelantando, no hay manera de encontrar al médico cara a cara el mejor momento que en el Shabbat. Y vamos a comprobar que la Biblia confirma que en los Shabbat ocurren los milagros. Ocurren milagros, hermanos. Soy testigo de eso. Por eso no puedo seguir callándome esto, y que debe ser todo aquel que quiera, porque hay más gente aceptando el Shabbat astronómico, que para ellos va dedicado este tema, y para todos aquellos que quieran realmente entender la bendita verdad del Shabbat. Por la fe vemos que el Padre puso su brazo alrededor de su Hijo en deleite paternal, y que el Padre lo besó con afecto paternal y le dijo: tú eres mi Hijo y me deleito en ti. ¿Qué otra cosa podría el Hijo de Yahweh experimentar sino un completo y perfecto reposo en esa bendición expresada por Él? ¿Acaso cuando un hijo, no han notado ustedes, le han dado una muestra de amor irrefutable en la mente y lo ha grabado en el corazón de un hijo? ¿No lo han notado cómo ese hijo se queda tranquilo y vive él un reposo en el amor del Padre? Yo lo he experimentado, sé de qué hablo. Por eso miro y suspiro e intuyo muy tenuamente, ¿no? Muy incapaz de cómo fue ese momento del Padre y el Hijo en el Shabbat. Hay algo que desearas más que estar en el seno del Padre y saber con certeza absoluta que tú eres amado por Él y que Él se deleite en ti. Pero ¿qué motivo de deleite va a tener en mí si soy pecador, traigo problemas, estoy enfermo, tengo pobreza, soy indigno? Pero quiere que sepas que en su Hijo Él se deleita en nosotros y con nosotros, y a través de su Hijo Él jala nuestra humanidad hacia su divinidad, y entonces, como dijo Pedro, es el momento que nosotros participamos de la naturaleza divina. Eso se llama volver a ser templo del Espíritu del Padre, tal como al comienzo lo hicimos, ¿no? Entonces, y esta es la obra completada a la cual nos trae el Evangelio, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero ellos no la aprovecharon, los israelitas. Pero los que hemos creído entramos en el reposo
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Lo vamos entendiendo, hermanos? ¿Lo vamos entendiendo a qué se refiere Pablo de entrar al reposo? Y muchos dicen, no, mi Cristo es el reposo, por lo tanto yo ya no guardo el Shabbat. No me importa el cuarto mandamiento. ¡Qué tontos! ¡Qué manera de engañar con la verdad! Por eso digo, Satanás logra engañar en el Edén y en el mismo trono, delante del trono del Padre, engañó a los ángeles. Y ahora, con los pastores que tienen Biblia, teología y un montón de cosas más, engañan diciendo que si tienen el reposo, que es Cristo, ya no necesitan estar en Shabbat. Ya no necesitan el cuarto mandamiento. Eso también lo vamos a ver a fondo, si entonces quiere decir que la ley no está anulada y qué tiene que ver eso. Y en próxima entrega, tal vez sea la próxima entrega, ¿qué tiene que ver por qué en los Shabbat y Novilú no había tantos sacrificios de animalitos? Eso lo vamos a explicar. Y al entenderlo, otro avance más de nuestra fe en agradecer al Padre y al Hijo su tremendo amor por nosotros. Porque si continúo, porque en cierto lugar así dijo del séptimo día. ¿Se da cuenta cómo él relaciona el reposo en Yahshua, el Cristo, el Hijo del Elohim, con el Shabbat, con el séptimo día? Por lo que hemos estado viendo, la obra de la creación y de redención es la misma obra. Ambas te llevan a los brazos del Padre para ser abrazados por Él y experimentar completo reposo y gozo en Él. Esta experiencia es ofrecida a cada uno de nosotros a través del Mesías, y a medida que llega cada séptimo día a nosotros, cuando llega cada Shabbat a nosotros, podemos experimentar, podemos entrar en ese mismo reposo que Cristo experimentó desde la fundación del mundo. En cada Shabbat podemos disfrutar en mayor medida el deleite del Padre para con nosotros a través de su Hijo. Y las palabras dichas a Yahshua a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad de todos los tiempos. Yahweh habló a Yahshua como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó, ahora sí lo entendemos, la gloria que descansó sobre Cristo es una promesa del amor de Yahweh hacia nosotros. ¿Cuándo descansó, según registra la Escritura, para nosotros la primera vez? Cuando al coronar el séptimo día como día de la corona de la salvación, corona a su Hijo como el Señor del Shabbat, el Rey del Shabbat. Y entonces el Padre sopla sobre su Hijo y reposa en su Hijo su espíritu de aceptación y amor. Esta es la bendición contenida en el Shabbat. Este es el reposo y renovación de los vínculos de amor entre el Padre, entre nosotros, a través del Mesías. Cada Shabbat graba más profundamente en nuestras almas el nombre del Padre por el aliento de su boca. ¡Cuán precioso es el día de Shabbat para los hijos de Yahweh! No el sábado, no el domingo. El Shabbat que está corroborado por los signos o señales de los astros que Yahweh puso y que están señalados en Génesis 1, 14 al 18. Oh, si 1000 lenguas pudieran cantar la alabanza de nuestro gran Redentor. En Él todos estamos conectados al deleite del Padre, y en Él somos aceptos en el amado. Y concluyo con las palabras clave: ¿qué hacer en Shabbat o cuál es el propósito de Shabbat para nosotros? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar. Primer deber para nosotros los que guardamos el Shabbat: apreciar. En las iglesias sabáticas o sabatistas no aprecian, no dejan apreciar a sus miembros los designios del Padre, porque está lleno de cualquier otra cosa humana, pero no demostrar los designios del Padre. Quieren un culto con un solo versículo y que se vayan al mediodía porque tienen hambre. Están apurados de hacer otras cosas y de pasar más tiempo conversando, siendo vida social, que es bueno, pero apreciando sus designios.
y que luego de apreciar, por lógica, por sentido común, por coherencia, quien aprecia puede compartir. Así de que la segunda palabra clave es que luego de apreciar, en Shabbat podamos compartir. Y en Shabbat nosotros tenemos que ser uno con el Padre. ¿Cómo? Siendo uno en naturaleza. ¿En qué naturaleza? En la naturaleza moral y en la naturaleza espiritual. En naturaleza, en carácter y en propósito. Este es el propósito que tendría que tener para nosotros el Shabbat. Apreciar sus designios, compartirlos, siendo uno con el Padre y uno en su naturaleza y carácter, todos en el vínculo y único mediador que es nuestro Mesías. Yahweh nos bendiga. La próxima entrega vamos a ver acerca de los sacrificios. ¿Por qué en Shabbat y en novilunios, como en las demás fiestas, había sacrificios de inocentes animalitos, solamente para representar que uno iba a morir en lugar nuestro? Pues estamos totalmente equivocados. Pero vamos a ver y apreciar tan hermoso mensaje. Yahweh nos bendiga.